Hola, bienvenidos a los diálogos IT de IT Televisión. La mitad de los ciberataques que se producen en España lo hacen contra la banca. Este es un sector que ha sido pionero en transformación digital, ha recibido muchos beneficios, pero también tiene algunos inconvenientes. Y de ellos vamos a hablar junto a Ángel Gavín, él es Project Manager de GMV Secure Solutions. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Un placer. Hablaba de esos beneficios que ha obtenido la banca, pero también esas dificultades, esos inconvenientes. Háblanos de ellos. Sí, yo más que inconvenientes efectivamente hablaría de dificultades y de retos, porque al final toda dificultad es un reto. Yo ahí lo situaría en tres vertientes, ¿no? Bueno, por supuesto una vertiente general de gestión del cambio que se da siempre que hay digitalización, pero en el caso de la banca yo hablaríamos de tres grandes áreas. La parte de, digamos, experiencia de cliente, que está muy de moda ahora, toda la parte operativa del banco, de back office y demás, como los sistemas de información, cómo les afecta, y por supuesto el universo fintech, que también es algo importante que afecta a la digitalización. Si nos centramos en el primero, si hablamos del primero de la parte del Customer Experience o de la experiencia de cliente, claro, ahí, como dice por ejemplo en Ibercaja, el responsable de innovación y experiencia de cliente de Ibercaja, no hay usuarios digitales y no digitales, sino que a veces usamos unos servicios de manera digital y otros presencial, en oficina o lo que sea. Ese es uno de los grandes retos que tienen, saber adaptar la oferta digital al cliente final y que sea efectiva y que sea lo que el cliente realmente espera. El reto en todo esto es saber adaptar eso y el recoger la información que permita una experiencia, digamos, correcta. Hay una frase que me gusta mucho que dice que creemos en Dios, todos los demás traigan datos. Un poco es lo mismo, hay que aprovechar, el reto es aprovechar toda la información que se recoge para mejorar a su vez la experiencia de cliente. En la parte operativa del banco, que comentaba también antes, hay varios problemas. El primero y fundamental, que va a ser uno de los temas que hablaremos hoy, es el tema de ciberseguridad. La digitalización, evidentemente, conlleva un riesgo adicional de ciberseguridad y los bancos tienen que prepararse adecuadamente. Tienen que prepararse adecuadamente, además, con sistemas que a veces están anticuados, sistemas legacy, que a veces les imponen barreras de cara a muchas cosas que les gustaría hacer. Tiene que ver con toda la preparativa por detrás de recogida de datos, del Big Data, con muchos retos que se les están planteando. Y tiene que ver también con el tema de cumplimiento regulatorio, por ejemplo. Es una cuestión muy importante que les está afectando ya y que tiene sus consecuencias desde la digitalización y no digitalización, pero tiene un papel importante. Y luego, por último, también el que está muy de moda ahora, toda la parte fintech. Tengamos en cuenta que se habla que grandes actores, pues como Google, como Facebook, como Apple, Amazon, se dice que quieren o podrían estar interesados en entrar en este mundo. Y no solo eso, sino startups de este universo fintech que están representando una competencia, digamos, al banco, ¿no? O sea, el banco no puede vivir al margen de esto, tiene que competir en ese escenario digital y ese es uno de los retos que tiene que abordar. ¿Cómo? Pues con socios tecnológicos, como puede ser, por ejemplo, GMV, que les ayuden en ese camino de digitalización y de adaptación al nuevo contexto. Hablabas de esos retos de ciberseguridad. ¿Qué niveles estamos alcanzando en fraude y cuáles son las principales vías de ejecución? Las cifras es complicado porque probablemente los bancos dirán que tienen cero fraude, eso es casi seguro. Entonces no hay muchos datos y no están muy actualizados, entonces casi es mejor, ahora contar algún dato, pero casi es mejor buscar indicadores. Gartner, la consultora Gartner habla que en el 2020 el 60% del presupuesto IT de las empresas va a ir a ciberseguridad, cuando las cifras hace unos años eran del 10%. Eso ya nos da una idea de la sensibilización, digamos, que existe de cara a la protección en ciberseguridad, de la cual, insisto, de cara al banco la parte del fraude es una parte muy importante. Comentabas también que la banca es la víctima, digamos, de la mitad de los ciberataques en España. Eso es así, efectivamente. Luego ya, aunque no tengamos un número, digamos, absoluto, sí nos da ya una idea de por qué el banco se protege y en qué medida se protege. Algunas cifras por ahí que sí que se pueden consultar y se pueden citar, hablaban, por ejemplo, que en el territorio SEPA, un poco más amplio que Europa, se está hablando de unas cifras en el 2013, por ahí 2014, de unos 1.440 millones de euros en fraude. ¿En qué vienen? Pues la mayoría, y es uno de los conceptos, digamos, una de las tipologías, mejor dicho, de fraude que está creciendo, viene a ser el 66% en lo que se llama tarjeta no presente. Tarjeta no presente es cuando hacemos una compra por internet, cuando hacemos una compra por correo electrónico, por teléfono, en que el comercio o quien sea no tiene la tarjeta para verificar una serie de mecanismos lógicos, que esa es nuestra tarjeta. Ahí el fraude está creciendo bastante. Se está estabilizando en otros tipos de fraude, como puede ser el robo en cajeros, que creo recordar que está en torno al 15-20%, y en otras tipologías también, pero la fuente principal en estos momentos es esa, es la tarjeta no presente. Hay otras muchas tipologías de fraude,
Pues, por ejemplo, las famosas cuenta mula, cuando te llega el correo de te llevas una pequeña comisión, pero parece ser que el cuello, o sea, el grano gordo, digamos, está ahí. Luego también es muy importante el fraude que se comete digamos, tiene que ver con la ciberseguridad, de atacar al banco, de instalar software malicioso, de hacer phishing, por ejemplo, a empleados, instalar malware en los equipos de empleados. Es muy importante, y nuestros clientes lo están haciendo así, vigilar la infraestructura del banco y monitorizar a los empleados, pues, para que no haya ningún tipo de riesgo que al final represente tenga un impacto en fraude, ¿no? Robo de números de tarjeta, acceso, manipulación malintencionada de cualquier tipo de dato, etcétera. Ángel, ¿cómo están afrontándolo los bancos? Y sobre todo, quiero saber si las inversiones que están haciendo en seguridad son suficientes y si son efectivas. Bueno, aquí hay diferentes casos. Yo creo que hay un cambio muy importante en ciberseguridad en general y en la banca en particular. Se viene de una aproximación reactiva, es decir, me atacan y yo me defiendo, a una reacción proactiva, a una situación proactiva. Es decir, me preparo para cuando me puedan atacar, para estar preparado para eso. Típicamente lo que se hace, pues, es proteger, o sea, no solamente reacción, sino que protejo mis instalaciones, mis datos, mis infraestructuras, mis clientes, protejo todo. Soy capaz de detectar cuando existen tipos de fraude, soy capaz de reaccionar ante ese tipo de fraude y si el fraude se ha cometido, intento ser capaz de recuperar la situación, intentar en el caso del fraude recuperar el dinero o si ha habido un ataque a infraestructuras IT, recuperar los servicios que hayan podido ser afectados. Si son suficientes o no, bueno, eso cada banco evidentemente tiene diferentes políticas de inversión en fraude y nos hemos encontrado situaciones de lo más dispersas. Al final es evaluar el riesgo que tienes de que te defrauden. Los malos, como llama uno de nuestros clientes, solo se preocupan o solo se toman la molestia de atacarte si el beneficio económico que van a conseguir es mayor que lo que les cuesta el realizar el ataque. Ahí es donde entra el papel del banco de ver qué riesgo tiene, qué cantidad de dinero tiene que invertir para proteger sus infraestructuras de manera que a los malos no les rente el atacar. En líneas generales podemos decir que sí, que por lo menos los grandes bancos de este país están tomando el problema muy en serio, están invirtiendo muchísimo en equipos, en formación, en herramientas para poder contener el fraude. ¿Y qué nuevas medidas deberían adoptarse, también un poco en base a esa propia evolución del sector? La evolución tiene que venir también con la evolución de los malos, ¿no?, que comentaba antes. Esa evolución, al final, cada vez son más listos. Nosotros tenemos que ser más listos que los malos. Esa evolución puede venir por muchas líneas. Por ejemplo, todo el uso del Big Data no es una tontería, es cierto. Al final tienes muchas fuentes de información que puedes cruzar y que puedes intentar anticiparte a situaciones. El Big Data utilizado con la inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, lo estamos usando en uno de nuestros grandes clientes para detectar situaciones que comentaba antes de monitorizar infraestructuras del banco y monitorizar la actividad de empleados, ¿vale? Cosas que antes eran impensables. Estamos hablando de procesar 500 millones de líneas de logs al día, o sea, cosas que la tecnología está permitiendo. Otro punto muy importante también que creo que debería considerarse es lo que se llamaría, digamos, la cooperación interbancos. Es decir, por supuesto los bancos son muy recelosos de su propia información, pero si tú compartes información de que te están atacando y cómo te están atacando, ¿vale?, o alguien te dice que le están atacando, probablemente después vayas tú. Esto tiene no solo complicaciones técnicas, tiene complicaciones legales de temas de protección de datos, de, en fin, aspectos que van más allá de lo puramente técnico. Pero es uno de los grandes retos que se puede plantear la banca, el poder compartir esa información para defenderse de cara a estas situaciones fraudulentas que en el fondo interesa a todos. El protegerse y cuanta más información tenga uno, pues tanto mejor. Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber compartido con nosotros tus impresiones sobre cómo está desarrollándose el sector financiero ante esos retos como de ciberseguridad que tienen ahora mismo, producto de esa transformación digital en la que se están moviendo ahora mismo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y siempre que queráis. Muchas gracias. Os esperamos en un próximo Diálogos IT.